¿Qué es un chipset? El chipset es un conjunto de componentes electrónicos que están integrados en el procesador de un dispositivo electrónico. Se conoce como un circuito integrado auxiliar y funciona para controlar el flujo de los datos entre el procesador, la memoria y los dispositivos periféricos de un computador. Es el centro de las comunicaciones de la placa base de un computador, controla y organiza los datos, además que determina el rendimiento del equipo, ya que se encarga de ordenar el tráfico de los datos. Un chipset se utiliza cuando es necesario coordinar, administrar y conectar diversos componentes que trabajarán de manera conjunta para que el sistema funcione correctamente. El chipset se va a encargar de organizar y sincronizar los componentes que lo van a utilizar, por lo tanto solamente se utiliza si un procesador ocupa realizar estas funciones y no se utiliza cuando los requerimientos necesarios para el funcionamiento son muy sencillos o cuando su estructura interna no tendrá que coordinar muchos componentes. Para estos casos se utilizan microcontroladores. Entre las ventajas de utilizar chipsets tenemos que si se utiliza correctamente, mejora el rendimiento y su eficiencia. Posibilita el incorporar nuevos componentes siempre y cuando estos sean compatibles con el chipset. Ayuda a organizar mejor los componentes para que tengan una mejor comunicación entre los datos y optimiza el flujo de los datos entre los componentes. Entre sus desventajas se encuentra que está limitado a los carriles y puertos que tenga el chipset, no se puede actualizar ya que se encuentra soldada a la placa. No todos los componentes son compatibles con todos los chipsets, lo que es una desventaja, ya que si se utiliza un componente que no es compatible, lo que puede generar es que se alente el procesador. Ahora continuamos con lo que viene siendo la importancia de utilizar chipset, y para saber esto pues nosotros tenemos que saber qué es un chipset. Y pues nosotros decimos que el chipset es el centro de comunicación de la placa base de un ordenador, el cual controla y organiza los datos entre el procesador y el resto de componentes. ¿Cuáles componentes? Los componentes que nosotros hablamos son por los componentes de entradas y salidas, la memoria RAM, los procesadores, el disco SSD, las tarjetas gráficas, los monitores. Todos esos son componentes que controla el chipset. Y pues para entender un poquito mejor todo esto, pues nosotros decimos que estos componentes emiten un flujo de datos, que los cuales pues tienen que ser procesados por el chipset, ¿no? Que vendría siendo lo que estamos viendo a continuación. Son el flujo de datos que pues emite la RAM, la PCI Express, son las entradas, y el CPU, y esto lo tiene que pues interpretar de alguna manera el chipset y decodificar y hacer estos procesos pues, para que entienda qué es lo que está pasando. Si yo muevo un ratón, pues debería poder interpretar estos datos. Y pues como podemos ver a continuación, pues aquí está expresado pues cómo está hecho nuestro procesador y cómo esto se integra pues al chipset al final de cuentas. Y pues lo mismo pues esto mismo pasa, todo esto que he estado comentando pues también pasa con los datos que nosotros escribimos y borramos de algún almacenamiento que se vendría siendo alguna memoria, que al final de cuentas pues el chipset sería pues el que se haga cargo de controlar el tráfico de datos, y también pues podríamos decir que es el centro de operaciones donde todos estos datos pues se organizan. ¿En qué podríamos aplicar el chipset? Bueno, este al funcionar como un controlador central se involucra en varias operaciones clave dentro de la placa base. Estas operaciones se pueden agrupar en 4 grandes áreas: comunicación, conectividad, compatibilidad y rendimiento. En el área de comunicación, el chipset coordinaría a la CPU, la RAM, la GPU, el almacenamiento y los puertos, para que estos hablen entre sí sin generar cuellos de botellas. Sería como un centro de comunicaciones de la placa base, donde igualaría velocidades, gestionaría el enlace dedicado con la CPU, además de repartir el ancho de banda entre PCI, USB, SATA y las demás entradas y salidas que tengamos. En el área de conectividad, el chipset definiría cuántos carriles de PCI habría disponibles, cuántas ranuras de M.2 podríamos utilizar y cuántos y qué tipo de puertos USB y SATA tendría nuestra placa base. También habilitaría las redes integradas, el audio y los puertos para tarjetas de expansión y periféricos, marcando qué tanto se puede ampliar el equipo.
En el área de compatibilidad, el chipset determinaría qué familias de CPU serían compatibles, qué tipos de memoria se pueden instalar y qué velocidades tendrían estas. Gracias a esto se garantiza una operación estable entre procesador, memoria y dispositivos periféricos, evitando conflictos de hardware. En el área de rendimiento, el chipset ayudaría a minimizar las latencias de entradas y salidas y optimizaría los recursos cuando hay muchas tareas simultáneas, además de que coordina los estados de energía para pasar de reposo a máxima potencia cuando sea necesario, ya sea en la CPU, la memoria o los periféricos, contribuyendo a que el sistema sea eficiente y estable en diferentes escenarios de uso.